Soy Gustavo Reyes. Acabo de cumplir 67 años y durante las últimas 3 décadas me convertí en algo que nunca imaginé: el dispensador de dinero de mi propia familia. Cada solicitud, cada emergencia, cada capricho. Ahí estaba yo, abriendo la cartera sin pensarlo 2 veces. Financié estudios universitarios, presté para autos lujosos, pagué vacaciones que yo mismo nunca pude disfrutar. 3 décadas completas diciendo sí a absolutamente todo, hasta que finalmente pronuncié la palabra no, por primera vez en 30 años. La reacción fue demoledora. Mi propia hija, mirándome directamente a los ojos, me llamó el ser más egoísta que había conocido. Esa palabra fue como un puñetazo en el estómago. Después de sacrificar todo, mis sueños, mi matrimonio, mi tranquilidad, ser etiquetado como egoísta por establecer un único límite me empujó a tomar la decisión más extrema de toda mi existencia. Lo vendí absolutamente todo y me marché a vivir mi propia vida, sin rendir cuentas a absolutamente nadie. Imagina la escena completa. 45 años trabajando como gerente en una empresa de logística y transporte. Cada peso ahorrado meticulosamente para garantizar que mi familia jamás enfrentara dificultades. Décadas enteras accediendo a cada petición sin dudarlo. Y entonces, cuando finalmente me niego a financiar unas vacaciones extravagantes por Europa, no recibo comprensión, recibo acusaciones. Me señalan como avaro, como alguien que acumula riquezas sin compartir, como si las 3 décadas anteriores de generosidad se hubieran evaporado completamente. Esa noche específica, mientras mi hija me gritaba por teléfono llamándome viejo tacaño, algo se quebró dentro de mí. Tomé una resolución que transformaría todo para siempre. Pero antes de revelarte exactamente cómo les demostré que un verdadero egoísta jamás comparte absolutamente nada, necesito llevarte al origen de esta historia. Porque para comprender por qué mis acciones posteriores fueron tan devastadoras para ellos, primero debes conocer quién soy realmente y cómo me transformé en el cajero automático permanente de la familia. Nací en 1957 en una familia obrera, donde cada moneda representaba sudor y sacrificio. Mi padre conducía camiones de carga pesada y mi madre limpiaba residencias ajenas. Desde muy pequeño me inculcaron que el trabajo arduo era el único camino legítimo hacia el progreso. Estudié contabilidad en la universidad pública mientras trabajaba turnos nocturnos como cajero de supermercado. Me gradué a los 25 y conseguí empleo inmediatamente en una compañía de transporte. A los 28 conocí a Irene, una mujer extraordinaria que trabajaba en el departamento administrativo de la misma empresa. Nos casamos en 1986, tras 2 años de noviazgo. Ya había ascendido a supervisor y mis ingresos nos permitían alquilar un departamento digno. Irene continuó trabajando y juntos teníamos buenos ingresos para una pareja joven. Éramos ambiciosos, con planes concretos de adquirir casa propia y formar familia. En 1988 nació Fernanda, nuestra única hija. Irene decidió dejar temporalmente su empleo para dedicarse completamente al cuidado del bebé durante los primeros años. Esto significaba que yo asumía la responsabilidad completa como proveedor familiar. Trabajé incansablemente durante esos años. Aceptaba turnos adicionales, laboraba fines de semana enteros, tomaba cada proyecto especial disponible. Todo para asegurar que mi familia nunca careciera de nada. Fernanda creció en un hogar donde jamás faltó absolutamente nada. Le pagamos el mejor colegio privado que nuestro presupuesto permitía.
Clases de ballet, piano, inglés, ropa de marcas reconocidas, juguetes costosos, vacaciones veraniegas cada año. Irene y yo nos privábamos de muchas cosas personales para proporcionarle a nuestra hija todo lo que nosotros no habíamos tenido en la infancia. Creíamos estar siendo padres excepcionales. Quizás nos equivocamos mimándola excesivamente. Cuando Fernanda cumplió 15 años, mi situación económica cambió radicalmente. La empresa donde trabajaba fue adquirida por una corporación internacional más grande. Hubo reestructuraciones masivas y yo, que ya ocupaba el puesto de gerente, recibí una propuesta extraordinaria. Me ofrecieron gerencia regional, con un salario triple al que ganaba. No podía rechazar semejante oportunidad. Con ese nuevo ingreso, nuestra vida se transformó completamente. Compramos una casa espaciosa en un barrio exclusivo. Cambiamos a Fernanda a un colegio aún más prestigioso y costoso. Adquirimos 2 vehículos nuevos. Irene regresó al trabajo, no por necesidad económica, sino por buscar su propia independencia profesional. Entre ambos teníamos ingresos muy superiores y podíamos permitirnos lujos que antes apenas soñábamos. Pero el dinero también trajo expectativas elevadas. Fernanda se acostumbró a obtener todo lo que solicitaba. El último modelo de teléfono lo tenía. Ropa de diseñadores internacionales, se la comprábamos. Asistir a fiestas costosas, le proporcionábamos el dinero. Nunca aprendió el verdadero valor del esfuerzo, porque jamás tuvo que trabajar para conseguir absolutamente nada. Todo lo recibía de nosotros sin realizar ningún esfuerzo personal. Cuando Fernanda cumplió 18 e ingresó a la universidad, las exigencias se intensificaron. Estudió diseño de modas en una universidad privada extremadamente cara. La matrícula era una fortuna, pero la pagaba sin quejas, porque deseaba que mi hija recibiera la mejor educación disponible. También le alquilé un departamento cerca del campus porque alegaba necesitar independencia. Le compramos muebles completos, electrodomésticos, cubríamos todos sus gastos mensuales. Era como mantener 2 hogares simultáneamente. Durante sus años universitarios, Fernanda conoció a Marcos, un muchacho que también estudiaba diseño. Provenía de familia adinerada y estaba acostumbrado a un estilo de vida elevado. Cuando comenzaron su relación, Fernanda empezó pidiendo cantidades aún mayores de dinero, que necesitaban ir a tal restaurante exclusivo, que requería determinado vestido para algún evento especial, que debían viajar a cierto destino. Y yo, como padre que buscaba la felicidad de su hija, continuaba proporcionando todo. Fernanda y Marcos se casaron cuando ella tenía 24 años. Financié la boda completa. Fue una ceremonia enorme y extraordinariamente costosa en un salón de lujo. Más de 200 invitados, menú gourmet, banda en vivo, luna de miel en el Caribe. Gasté el equivalente a un año completo de mi salario en esa celebración. Pero era mi única hija y deseaba que tuviera el día perfecto. Irene me advertía que estaba gastando demasiado, pero yo insistía en que valía completamente la pena. Después de la boda, esperaba que Fernanda y Marcos alcanzaran independencia económica. Ambos poseían títulos universitarios y podían conseguir buenos empleos, pero en lugar de eso, continuaron dependiendo de mí. Fernanda abrió un pequeño taller de diseño que jamás generó ganancias. Marcos trabajaba como freelance ganando muy poco. Cada mes solicitaban ayuda económica para cubrir alquiler, servicios, gastos básicos. Yo seguía proporcionando. Les pagaba el alquiler cuando no les alcanzaba. Les prestaba dinero para proyectos que nunca me devolvían. Les compraba cosas que según ellos necesitaban para sus trabajos.
Durante 5 años completos fui su principal fuente de ingresos. Cada vez que Irene me señalaba que debía dejar de mantenerlos, yo respondía que eran jóvenes y necesitaban tiempo para establecerse profesionalmente. Cuando Fernanda tuvo su primer hijo, mi nieto Bruno, pensé que las responsabilidades los harían madurar económicamente. Ocurrió exactamente lo contrario. Necesitaban aún más dinero. Pediatra privado, ropa costosa para el bebé, pañales de marca, niñera, todo. Y yo continuaba abriendo mi cartera sin resistencia. Irene y yo comenzamos a tener conflictos matrimoniales serios por este tema. Ella me señalaba que estaba permitiendo que nuestra hija nos utilizara como banco personal, que Fernanda ya tenía 30 años y debía aprender a mantenerse sola, que estábamos gastando ahorros que deberíamos reservar para nuestra vejez. Pero yo no quería escuchar. Seguía convencido de que estaba ayudando a mi familia y que eventualmente Fernanda alcanzaría independencia. Las discusiones con Irene se intensificaron dramáticamente. Ella había comenzado a ahorrar dinero en secreto porque decía que yo entregaba todo a Fernanda sin pensar en nuestro futuro. Yo me enfurecía diciéndole que era egoísta, preguntándole cómo podía pensar en nosotros cuando nuestra hija y nieto necesitaban ayuda. Las peleas se volvieron cada vez más frecuentes y agresivas. Hace 3 años, Irene me dio un ultimátum definitivo. Me dijo claramente que debía empezar a establecer límites con Fernanda o ella se separaría de mí. Que no podía seguir observando cómo yo regalaba nuestro futuro para mantener a una hija de 30 años que se negaba a trabajar genuinamente. Que tenía que elegir entre mi esposa y seguir siendo el dispensador automático de dinero de Fernanda. Fue una conversación brutal que me forzó a reflexionar profundamente sobre la situación. Decidí intentar establecer algunos límites. Le comuniqué a Fernanda que ya no cubriría su alquiler mensualmente, que ella y Marcos debían encontrar la manera de pagarlo con sus propios ingresos. Fernanda lloró desconsoladamente. Me acusó de abandonarla, preguntándome cómo podía hacerle eso cuando tenía un bebé pequeño. Pero me mantuve firme. Por primera vez en toda mi vida le dije no a mi hija, Fernanda, y Marcos tuvieron que mudarse a un departamento más económico. Fernanda cerró su taller y consiguió empleo con salario fijo en una tienda de ropa. Marcos también obtuvo trabajo estable. Durante 6 meses parecía que finalmente habían madurado y asumían responsabilidad por sus vidas. Irene estaba orgullosa de mí por haber establecido límites finalmente. Pensábamos que el problema había quedado resuelto. Pero entonces Irene enfermó gravemente. Comenzó con síntomas aparentemente simples: fatiga constante, dolores de cabeza persistentes, problemas digestivos severos. Consultó al médico pensando que era estrés laboral, pero después de múltiples estudios le diagnosticaron cáncer. Un cáncer agresivo que requería tratamientos caros e inmediatos. Nuestro mundo completo se derrumbó en una tarde de consulta médica. Los siguientes 2 años fueron una verdadera pesadilla. Irene luchó contra el cáncer con todos los tratamientos disponibles: quimioterapia intensiva, radiación, cirugías complejas, medicamentos experimentales costosos. Gasté absolutamente todos nuestros ahorros en su tratamiento. Vendimos el auto más nuevo. Hipotequé la casa. Solicité préstamos bancarios. Hice absolutamente todo lo humanamente posible para salvarla. Pero el cáncer era más poderoso que cualquier tratamiento disponible. Durante la enfermedad de Irene,
Fernanda regresó a su comportamiento anterior. Me pedía dinero constantemente, que Bruno necesitaba algo urgente, que tenían deudas por pagar, que necesitaba ayuda con gastos. Yo le explicaba que todo mi dinero estaba destinado al tratamiento de su madre, que no podía ayudarla como antes. Pero ella insistía. Decía que comprendía la situación, pero que igualmente necesitaba ayuda, que no podía dejar de pagar sus cuentas simplemente porque su mamá estaba enferma. Irene murió hace un año. Yo tenía 65 años y quedé viudo, económicamente destruido y emocionalmente destrozado. Había gastado más de 200.000 pesos en tratamientos que finalmente no funcionaron. La casa estaba hipotecada, tenía deudas acumuladas por todos lados, y mi hija, en lugar de apoyarme en mi duelo, continuaba pidiéndome dinero como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Después del funeral, intenté reconstruir mi situación económica. Me faltaba un año para jubilarme y necesitaba completar ese periodo para tener una jubilación decente. Comencé a pagar las deudas gradualmente. Dejé de proporcionarle dinero a Fernanda, explicándole que simplemente no tenía recursos. Ella se enfureció. Me dijo que era injusto, que después de todo lo que ella había soportado durante la enfermedad de su madre, ahora yo no la ayudaba. Soportado. Esa palabra me hirió profundamente. Su madre había fallecido, y ella hablaba de lo que había soportado, como si la enfermedad y muerte de Irene hubiera sido una molestia para ella en lugar de una tragedia familiar devastadora. Los meses transcurrieron. Yo seguía trabajando y pagando deudas. Fernanda continuaba llamando solicitando dinero, pero yo me mantenía firme negándome. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas también. Era evidente que cuando no había dinero disponible, ella no tenía verdadero interés en mantener contacto conmigo. Era una realización dolorosa, pero absolutamente necesaria. Hace 6 meses me jubilé finalmente. Mi jubilación no era gran cosa después de haber pagado tantas deudas, pero alcanzaba para vivir modestamente. Decidí vender la casa grande donde había vivido con Irene. Era demasiado espaciosa para mí solo, y además continuaba hipotecada. Con la venta pude saldar la hipoteca y las deudas restantes. Me quedó una suma decente que invertí para generar ingresos adicionales mensuales. Me mudé a un departamento pequeño, pero confortable. 2 ambientes, bien ubicado, cerca de todo lo necesario. Era más que suficiente para mí. Por primera vez en décadas me sentía económicamente libre. Sin deudas, sin gastos exagerados, sin tener que mantener a nadie excepto a mí mismo. Era una sensación absolutamente liberadora. Fernanda se enteró de la venta de la casa y me llamó furiosa. «¿Cómo pudiste vender la casa sin consultarme?», me gritó. «Esa casa era parte de mi herencia. No tenías derecho a venderla sin hablar conmigo». Le expliqué que la casa estaba hipotecada y que tuve que venderla para pagar deudas, que no quedaba herencia porque todo se había gastado en el tratamiento de su madre y en mantenerla a ella durante años. No me creyó. Estaba convencida de que yo había vendido la casa y tenía el dinero escondido. Me acusó de ser egoísta, de pensar únicamente en mí, de no importarme el futuro de ella y de mi nieto. Le expliqué que con lo que quedó de la venta, había comprado este departamento y había invertido un poco para tener ingresos adicionales, que no había ninguna fortuna oculta.
pero ella no escuchaba absolutamente nada. Las cosas alcanzaron el punto de ruptura hace 3 meses. Fernanda me llamó con una propuesta específica. Ella y Marcos querían hacer un viaje por Europa con Bruno. 3 semanas visitando varios países. Me explicó que costaría alrededor de 20.000 pesos y me pidió que lo pagara como regalo anticipado de cumpleaños, como compensación por todos los años que había tenido que soportar la enfermedad de su madre. Le dije que no. Le expliqué que 20.000 pesos era una cantidad excesiva, que si querían viajar debían ahorrarlo ellos mismos, que yo no iba a financiar vacaciones de lujo cuando ellos podían usar ese dinero para cosas verdaderamente importantes. Fernanda se enfureció completamente. Me dijo que yo tenía dinero guardado y que era un egoísta por no compartirlo. ¿Qué clase de padre niega a su hija unas vacaciones familiares?, me gritó. ¡Egoísta! Esa palabra me golpeó como un martillo. Después de 30 años proporcionándole absolutamente todo lo que solicitó, después de gastar una fortuna en su educación, su boda, su manutención completa, después de sacrificar mi matrimonio y mis ahorros para complacerla, me llamaba egoísta porque finalmente había dicho no a algo completamente innecesario. Algo se quebró dentro de mí en ese preciso momento. Le dije cosas que había estado guardando durante años. Le dije que la había malcriado, proporcionándole todo, sin que aprendiera el valor del trabajo, que había permitido que se convirtiera en una persona que solo me veía como fuente de dinero, que su madre había muerto en parte por el estrés de verme gastar todo nuestro futuro en mantenerla a ella, que estaba cansado de ser el cajero automático de la familia y que no iba a continuar proporcionándole dinero para sus caprichos. Fernanda me gritó que yo era un padre horrible, que ella me había dado un nieto y que yo le debía todo por eso, que tenía derecho a disfrutar de la vida y que yo era egoísta por no ayudarla. Me dijo que si no le proporcionaba el dinero para el viaje, ella cortaría toda relación conmigo, que no volvería a ver a mi nieto, que estaba muerto para ella, y colgó el teléfono violentamente. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Fernanda daban vueltas en mi cabeza. Me estaba amenazando con quitarme a mi nieto si no le daba dinero. Estaba usando a Bruno como rehén emocional para manipularme. Y me di cuenta de algo terrible, que esta era la relación que yo mismo había creado con mi hija. Una relación transaccional donde mi valor como padre se medía exclusivamente en cuánto dinero le proporcionaba. A la mañana siguiente tomé una decisión definitiva. No iba a ceder al chantaje emocional. No iba a darle el dinero para el viaje. Y si ella quería cortar relación conmigo, que lo hiciera. Porque una relación basada exclusivamente en dinero no era una relación genuina. Era una forma de prostitución familiar donde yo pagaba por atención y afecto. Y estaba completamente cansado de pagar. Pasaron 2 semanas completas sin noticias de Fernanda. Yo me mantuve firme en mi decisión, aunque dolía profundamente no saber de mi nieto. Entonces recibí una llamada de Marcos. «Don Gustavo», me dijo con voz conciliadora, «necesitamos hablar. Fernanda está muy dolida y creo que podemos resolver esto como familia. ¿Por qué no viene a cenar a casa y conversamos tranquilos?» Acepté ir a la cena pensando que tal vez Fernanda había reflexionado, que quizás comprendía por qué yo no podía seguir proporcionándoles dinero para todo. Cuando llegué a su departamento, me recibieron con sonrisas falsas. Durante la cena hablaron de absolutamente todo, excepto del tema del viaje. Hasta que después del postre,
Marcos sacó unos papeles. «Don Gustavo», me dijo, «tenemos una propuesta. Entendemos que no quiere darnos el dinero directamente, pero podría prestárnoslo. Firmamos un documento donde nos comprometemos a devolverle el dinero en cuotas mensuales. Así usted está protegido legalmente y nosotros podemos hacer el viaje. Es una solución donde todos ganan». Los miré a ambos. Fernanda tenía esa expresión esperanzada de niña que siempre ponía cuando deseaba algo. Marcos tenía los papeles listos para que yo firmara. Habían planeado toda esta cena como una trampa para convencerme, y me di cuenta de que jamás iban a cambiar, que iban a seguir solicitándome dinero de cualquier manera posible hasta que yo muriera, o hasta que no tuviera absolutamente nada más que darles. Les dije que no iba a prestarles dinero, que sabía que jamás me lo iban a devolver, que si querían viajar debían ahorrarlo con su propio trabajo. Fernanda explotó completamente. Me gritó que yo era un egoísta, que había vendido la casa que era su herencia y que ahora me negaba a ayudarla cuando ella lo necesitaba. «Ojalá te mueras solo y abandonado», me gritó, «porque eso es exactamente lo que mereces». Marcos intentó calmarla, pero ella continuaba gritando. Me levanté de la mesa y me fui sin pronunciar palabra. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchaba a Fernanda gritar que no volviera nunca más, que ella no necesitaba un padre egoísta que no apoyaba a su familia, que Bruno iba a crecer sin conocerme, porque yo había elegido el dinero sobre mi propia familia. Sus palabras me hirieron profundamente, pero también me proporcionaron claridad absoluta sobre lo que realmente era nuestra relación. Esa noche tomé la decisión más radical de toda mi vida. Si Fernanda me veía exclusivamente como fuente de dinero, entonces, cuando no hubiera dinero disponible, ella no tendría razón para estar en mi vida. Y en lugar de esperar pasivamente a que eso ocurriera, yo iba a acelerar el proceso completamente. Iba a eliminar totalmente la posibilidad de que me siguiera usando como cajero automático. Iba a venderlo todo y vivir mi vida sin tener que dar explicaciones a absolutamente nadie. Al día siguiente, hablé con un asesor financiero. Le expliqué mi situación completa y le pregunté cuál era la mejor manera de proteger mis bienes de una hija que me veía como herencia ambulante. Me sugirió varias estrategias legales. Podía poner el departamento a nombre de un fideicomiso. Podía donar mis inversiones a organizaciones benéficas. Podía gastar todo en experiencias que me proporcionaran felicidad genuina, en lugar de guardarlo para que Fernanda lo heredara. Decidí hacer algo diferente. Vendí el departamento que acababa de comprar. Con ese dinero más el de las inversiones, tenía una suma considerable, aproximadamente 150.000 pesos. Era absolutamente todo lo que me quedaba después de una vida completa de trabajo. Y decidí que iba a usarlo para vivir mis últimos años exactamente como yo quisiera, sin tener que pensar en herencias o en hijos ingratos. Compré un apartamento pequeño en una ciudad costera a 5 horas de donde vivía, un lugar tranquilo donde podía ver el mar desde mi ventana. No era lujoso, pero era perfecto para mí. Con lo que sobró del dinero, contraté servicios de una agencia de viajes especializada en turismo para adultos mayores. Planeé viajes a lugares que siempre había querido conocer: Argentina, Chile, Perú. Lugares que jamás visité, porque siempre estaba ahorrando para la próxima solicitud de dinero de Fernanda. Antes de mudarme, llamé a Fernanda para informarle de mi decisión. Le dije que había vendido el departamento y que me iba a vivir a la costa, que iba a gastar mi dinero en vivir bien mis últimos años,
que no iba a haber herencia porque todo lo que tenía lo iba a usar yo, y que si ella quería tener una relación conmigo basada en amor genuino y no en dinero, sabía cómo contactarme. Fernanda me escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé de hablar, solo dijo: «Haz lo que quieras, viejo egoísta», y colgó. Me mudé a mi apartamento costero hace 4 meses. Han sido los 4 meses más tranquilos de mi vida en décadas completas. Me despierto viendo el mar. Desayuno en la terraza escuchando las olas. Camino por la playa todas las mañanas. He conocido a otros jubilados que también eligieron vivir aquí, y hemos formado un grupo de amigos genuinos. Jugamos cartas, organizamos asados, vamos juntos a excursiones. Es una vida simple, pero llena de paz absoluta. También he comenzado a viajar. El mes pasado fui a Mendoza. Conocí las bodegas. Probé vinos excelentes. Recorrí la cordillera. Gasté dinero en experiencias que me hicieron genuinamente feliz. Dinero que antes habría guardado pensando en la herencia de Fernanda. Pero ahora comprendo que ese dinero es mío, que lo gané con mi trabajo y que tengo completo derecho a disfrutarlo sin sentir culpa. No he sabido absolutamente nada de Fernanda en estos 4 meses. No me ha llamado, no me ha escrito. Es como si yo hubiera muerto para ella en el momento exacto en que dejé de ser útil económicamente. Y aunque duele no saber de mi nieto Bruno, también me proporciona claridad sobre lo que realmente éramos como familia. Una transacción económica disfrazada de amor familiar. Pero hace 2 semanas recibí una llamada inesperada. Era Marcos. «Don Gustavo», me dijo con voz incómoda. «Necesito hablar con usted. Fernanda no sabe que lo estoy llamando, pero creo que es importante que sepa algunas cosas». Le dije que podía hablar con completa confianza. Me contó que después de que me fui a la costa, Fernanda esperó que yo cambiara de opinión, que pensó que era una rabieta temporal y que eventualmente volvería a darle dinero. Cuando quedó claro que yo hablaba completamente en serio, Fernanda buscó otras fuentes de dinero. Intentó solicitar préstamos a amigos, pero nadie quería darle sumas tan grandes. Intentó sacar préstamos bancarios, pero no calificaba porque sus ingresos no eran suficientes. Y finalmente tuvo que aceptar que no iba a poder hacer el viaje a Europa que tanto deseaba. Marcos me dijo que esa fue la primera vez que Fernanda realmente comprendió que no podía vivir eternamente de lo que otros le proporcionaban, que tuvo que enfrentar la realidad de que su nivel de vida dependía de su propio trabajo, que nadie más iba a financiar sus caprichos. Fue una lección dura, me dijo Marcos, pero absolutamente necesaria. Y quería que usted supiera que aunque Fernanda está enojada, yo creo que usted hizo lo correcto. Alguien tenía que enseñarle esa lección. Le pregunté por Bruno, mi nieto. Marcos me dijo que el niño preguntaba por mí, que no comprendía por qué el abuelo ya no venía a visitarlo. Le expliqué a Marcos que las puertas de mi vida estaban completamente abiertas para Bruno, que cuando fuera más grande y pudiera tomar sus propias decisiones, iba a poder venir a visitarme cuando quisiera, pero que mientras Fernanda lo usara como rehén emocional para manipularme, yo no iba a ceder. Marcos comprendió perfectamente y me prometió que cuando Bruno fuera adolescente le explicaría dónde encontrarme. Y reflexionado profundamente en estos meses sobre dónde me equivoqué como padre. Creo que el error fundamental fue nunca enseñarle a Fernanda el valor del esfuerzo genuino. Le proporcioné absolutamente todo sin que ella tuviera que trabajar para conseguirlo. Creó en ella una mentalidad de que merecía todo simplemente por existir. Y cuando finalmente intenté enseñarle que las cosas se ganan con trabajo, ya era demasiado tarde.
Había formado una adulta que esperaba que la vida le diera todo en bandeja de plata. También comprendí que Irene tenía razón en todas sus advertencias. Ella veía lo que estaba ocurriendo mucho antes que yo. Veía que estábamos criando a una persona dependiente y caprichosa. Pero yo no quería escuchar. Estaba tan enfocado en ser el padre generoso que jamás dice no, que no vi el monstruo que estaba creando. He reflexionado profundamente sobre dónde me equivoqué como padre. El error fundamental fue nunca enseñarle a Fernanda el valor del esfuerzo genuino. Le proporcioné todo sin que trabajara para conseguirlo. Creó en ella una mentalidad de que merecía todo, simplemente por existir. También comprendí que Irene tenía razón en todas sus advertencias. Ella veía que estábamos criando a una persona dependiente, pero yo no quería escuchar. Pero también he aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, que a los 66 años todavía puedo tomar control de mi vida, y que está perfectamente bien ser egoísta cuando significa cuidarte después de décadas de cuidar a otros. Mis amigos aquí me han enseñado mucho. Don Arturo me dijo, hay una diferencia enorme entre ser generoso y ser tonto. Generoso es ayudar cuando alguien realmente necesita y valora tu ayuda. Tonto es seguir dando cuando la persona solo te ve como billetera ambulante. Fuiste tonto durante 30 años. Ahora finalmente estás siendo inteligente. El próximo mes viajaré a Bariloche. Voy a gastar dinero en experiencias que me proporcionarán memorias hermosas. No me arrepiento de esta decisión. Durante años asumí que mi responsabilidad como padre era dejarle algo material a mi hija. Pero ahora entiendo que la herencia más valiosa no son las cosas materiales. Son los valores, las lecciones, el ejemplo de cómo vivir con dignidad. Si algún día Fernanda entiende lo que pasó y quiere reconstruir nuestra relación, estaré dispuesto. Pero será una relación diferente. Una donde ella me vea como persona y no como banco. Una con límites claros y respeto mutuo. Si no puede aceptar eso, entonces prefiero vivir en paz sin ella, porque he descubierto que la soledad tranquila es mejor que la compañía tóxica. Y a ti que llegaste hasta aquí, te digo algo importante. Si alguien en tu familia te está usando económicamente, donde cada conversación termina siendo un pedido de dinero, donde te hacen sentir culpable por decir que no, no lo toleres más. Pon límites, defiéndete. Y si te llaman egoísta por cuidarte, recuerda que probablemente eres la persona menos egoísta que conocen si has estado dando durante años. También quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Tengo 67 años y recién ahora estoy aprendiendo a vivir para mí. Recién ahora estoy descubriendo lo que es la paz mental. Si yo pude hacerlo a mi edad, tú también puedes hacerlo a la tuya. La vida es demasiado corta para pasarla siendo el banco de gente que no te valora. La vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en relaciones tóxicas. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.